que ya entramos de lleno ayer, que queréis, nos gusta insistir en las cosas que consideramos que son importantes. Las residencias de mayores. Desde que empezó la pandemia del coronavirus, según los datos oficiales del gobierno, han fallecido 15.623 personas ancianas de nuestras residencias. Eso es, al tanto, es que son 2 de cada 3 personas fallecidos a causa del COVID-19, Marta. Sí, y vamos a poner el foco, en quién controla esas residencias, ¿no? Vamos a ver un poco, como publica La Vanguardia, solo residencias que se anticiparon al gobierno han minimizado consecuencias del COVID-19 según el CSIC. Bueno, pues tenemos con nosotros a Josep Martí Vallés, el director de Info Residencias. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. No sé si vio el programa de ayer en el que tratamos de manera extensa la problemática de las residencias. Lo he visto esta mañana, sí. ¿Qué le ha parecido? Pues la verdad es un poco injusto en la manera de exponer el relato, digamos, porque las residencias siempre han sido un sustituto del hogar donde la persona iba porque no podía vivir en casa, pero no como un establecimiento sanitario. Desde siempre se ha pensado que los servicios sanitarios que recibe una persona en una residencia son los mismos que recibe alguien que está en su casa, con lo cual, si llega una pandemia que nadie esperaba, lo que deberían haber recibido estas personas es lo mismo que los que recibían en su casa. Lo que pasa es que fue imposible porque nadie previó la pandemia. Después tiempo habrá para saber si se podía haber previsto, pero nadie en el mundo parece que lo previó. España es un país muy envejecido, está entre los más envejecidos del mundo, con un 19% de personas de más de 65 años, y dentro de estas unas 370.000 viven en residencias y suelen ser las personas que, según algún estudio, tienen 3 o más enfermedades activas, toman 7 o más medicamentos y 60% van en sillas de ruedas. Y aún así, en nuestro sistema, tradicionalmente, desde todas las administraciones, hemos querido que esto sea algo social, no sanitario, y que se trate en residencias que nunca se les ha obligado a tener demasiados servicios de enfermería o demasiados servicios médicos porque se pensaba que esto ya lo prestaría la sanidad. Lo hemos ido poniendo, lo hemos ido estresando a medida que las personas, cada vez las que ingresaban en residencia, eran más necesitadas de atención. Hemos ido estresando el sistema y cuando ha llevado el COVID ha saltado por los aires. Lo que ha pasado es que las residencias vieron que llegó el COVID, se les dio la instrucción de que no podían entrar los familiares a visitar las residencias, lo cual fue una medida que se ha tomado en todo el mundo. Se les dijo que tenían que trabajar con unos protocolos que les obligaban a tener unas medidas de protección, pero no podían comprar equipos de protección porque no estaban en el mercado. Y la administración priorizó en un principio, cuando había muy pocos, a los hospitales y en algunos casos a las residencias públicas, con lo cual estas residencias tuvieron que actuar sin medidas de protección. Se les pidió que sectorizasen, pero como no había suficientes test y se priorizó a los hospitales para el uso de los test, tenían que sectorizar un poco a ojo, viendo los síntomas, habiéndose sabido después que hay gente asintomática que puede contagiar a los demás. Y encima se dio una instrucción... Señor Vallés, discúlpeme que le interrumpa, porque obviamente esto se trata de debatir, y yo, aparte de ser parte del equipo, obviamente también defiendo la labor que se hizo ayer en este programa, básicamente porque usted dice, las residencias al final tiene que ser como si estuvieras en tu casa. Me parece genial. Pero yo no sé en qué casa hay un gerocultor por cada 130 residentes. Eso no ocurre en ninguna casa que yo sepa. Tampoco sé en qué casa ocurre. Déjeme acabar. No sé en qué casa ocurre que se gasten 3 euros por persona al día de manutención. 3 euros. Con 3 euros no sé usted, pero yo, desde luego, buena alimentación no se me ocurre. Ayer aparecieron varios testimonios una persona que lo dijo que y tampoco sé en qué casa hay problemas de higiene como los que nos relataron ayer. Higiene que bueno, como directamente a los mayores se les atender una persona a 130 personas, pues igual no llegaba a tiempo y las mayores se tenían que hacer las necesidades encima. Todo eso dista mucho de estar en casa. Todo eso no tiene nada que ver con estar en casa. Pero es que no es cierto. Y se puede decir, usted lo puede decir muchas veces. No, todo el mundo no. Exactamente lo que usted dice de una persona cuidando a 130 antes del coronavirus no ha sucedido nunca. Como nunca había sucedido que en un hospital público un médico tuviese que cuidar con una
bolsa de basura cubriéndose. Nunca había sucedido, pero llegó el coronavirus y lo tiró todo por suelo. En una circunstancia normal, nunca en una residencia habrá, no 130, nunca habrá una persona cuidando a 60, 70 u 80. Eso no es en absoluto lo normal. Lo que pasa es que llega el coronavirus y somete un estrés a todo. Somete un estrés a la gente que vive en su casa y le digo, es probable que alguien esté viviendo en su casa con una persona mayor que normalmente tenía atención domiciliaria y lleve una semana sin ducharla porque él no puede ducharla. Esperaban servicio de atención domiciliaria y por qué tienen bajas y no puede. Es la pandemia lo que lo ha cambiado todo. Lo que pasa es que podemos poner muchos factores. La pandemia lo único que ha puesto en evidencia que había una carencia en las residencias. Mi conclusión de ayer es la carencia y además todo esto alimentado por unos fondos buitre, o llamémosle fondos de inversión para no calificarlos de manera peyorativa, que efectivamente han visto negocio en la movida. Es decir, a base de recibir 7 euros, y además dábamos el dato de ayer, o 1.400 euros o 1.800 al mes en las residencias privadas, pues yo me gasto 3 por día en cada uno de los residentes y hago un negocio. Negocios que, insisto, ayer tiene todo el mundo la documentación que dimos ayer con todas las fuentes. Lo vi todo, lo visto, no, la documentación no la tiene. Negocios que llegan al 20%. Sí. Perdone, nosotros citamos las uñas y les he dado yo la documentación. O sea que la gente que habla con Rocío, habla con Natalia, le he dado yo la. Es que ahora hablado su documentación. La que teníamos ayer, que ayer no habíamos hablado con usted y tuvimos el programa igual, nosotros la pusimos delante de los espectadores y la pueden consultar. Si la ponen en internet, si ponen en internet las fuentes, sabremos lo que son fuentes. Una cosa son fuentes y otra cosa son denuncias. Entonces, las fuentes, como decir, es terrible, lo dijeron ayer, que la mitad de las personas hayan muerto en residencias, esto es una cosa que está pasando en toda Europa y lo ha dicho la Organización Mundial de la Salud. Estamos en un 60%. En la media de Europa está siendo del 50%. Hay 6,7, 2 de cada 3. Los datos son los que son, señor presidente. En España tenemos un envejecimiento superior al que tienen nuestros vecinos. Y tenemos también una cosa que es muy diferente. No es la mitad. Ayer dijeron que la Organización Mundial de la Salud habla que lo que no normal, lo triste, porque dicen que es una tragedia, es que en Europa la mitad de las personas que están muriendo están en residencias. Nosotros estamos por encima, pero también tenemos un número de personas mayores superior al que tienen. El porcentaje de personas mayores sobre la población es más grande. Si le discuto que me diga que la mitad está muriendo en residencias, son 2 de cada 3, es una proporción muy distinta. Que la mitad está muriendo en residencias, nuestra proporción es superior. Y también le digo un dato muy importante. La primera pauta que se dio desde las administraciones es que cualquier persona que hubiese estado en contacto con alguien con coronavirus, trabajadores tenían que irse a casa durante 14 días. Esto dejó a muchísimas residencias sin personal. Tuvieron que poner a todo el personal disponible a cuidar a los residentes. Y tuvieron que desatender una cosa muy importante que era la atención telefónica. Y eso es lo que ha generado mucha angustia en familiares que llamaban a las residencias y no conseguían hablar con nadie. Igual que si hubiesen llamado a la paz o hubiesen llamado a Eso no me rebate ninguno de los datos que vimos ayer. Sí, le digo, hablamos con 2 personas. No le rebate a la señora de la plataforma 5+1, pero sí que le podría dar, no rebatir, pero dar una explicación a la primera señora que habló, que su padre murió en un hospital, que murió de COVID sin haber ido al hospital. Y ella pedía, llévenlo al hospital. Y no iban al hospital, pero no iban al hospital porque en el momento de máxima emergencia no derivaban a personas porque era una política pública que hubo durante unos días de no derivar al hospital. La residencia hubiese tenido más personal o menos, hubiese vivido. Yo he visitado residencias en 17 países y ahora mismo en Estados Unidos, en Holanda, en Suecia, en casi todo, con diferente nivel están viviendo nuestro. Nuestro problema es que en nuestro modelo de residencia tradicionalmente hemos querido que sea parecido a una casa y no lo hemos ido adaptando a medida que las personas mayores se han ido deteriorando con más dinero, sobre todo, o las residencias privadas cobrando más.
Ustedes decían, y tienen toda la razón, la persona que trabaja en una residencia gana poco, gana lo que marca el convenio colectivo, lo pactan los sindicatos y los empresarios porque saben lo que pagan las administraciones y lo que una familia media puede pagar porque cuiden a su padre en una residencia. Y lo más caro que hace una residencia es pagar al personal que tiene en la residencia. Otro día, evidentemente, porque en la manutención, desde luego, se gastan muy poco. Señor Martí Valles, no podemos... No, lo de los 3 euros es mentira. No, pero tenemos que acabar. Yo todo el programa, pero tenemos más invitados. No, no hace falta, no hace falta. Eso está en internet. Gracias. Gracias. Suerte. Bueno, yo es que ya os he dicho que estoy hasta el nabo. No era el día hoy, Risto. Ese hombre ha tenido mala suerte. Llega a venir hace una semana y más o menos sale... No, pero me alegro que haya gente pues, que piensa distinto. Oye, y lo que pasa es que me llevan los demonios cuando me dan datos que sabemos que no son así. Pero bueno, nuestro espectador es un espectador inteligente y sacará sus conclusiones. Estoy más que convencido. En Tema OCDEM también seguimos aprovechando este tiempo de parón obligatorio